Buenas noches por la madrugada. Mi nombre es Ronald Yacine Castilla. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del SINU. Y en esta oportunidad hablaremos de la introducción al concepto de identidad constitucional y su función frente al derecho constitucional. Es para nosotros supremamente importante poder tocar diferentes aspectos que nos llevan a hablar sobre este tema tan relevante, teniendo en cuenta que la introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de las personas tiene diferentes componentes. Lógicamente, dentro de esos componentes tenemos que hablar de los ordenamientos. Los ordenamientos por los cuales nosotros nos ceñimos y por los que indefectiblemente tenemos ese tipo de normas que nos rigen, preceptos jurídicos que nos anteceden antes de nacer el derecho, como lo decía el autor. Antes de nacer la ley teníamos el derecho adquirido, teníamos una cultura, teníamos una identidad. Parte de esos ordenamientos se construye con la identidad jurídica, como lo dije anteriormente. Esa identidad jurídica que está forjada por los principales ejes que nos motivan y que nos permiten comprender parte de la identidad jurídica. Los ordenamientos tienen una función bastante vital en materia del concepto de identidad constitucional, porque por medio de ellos nos facilita esa carta de navegación que nos constituyen y nos llevan camino a la identidad jurídica. Cuando hablamos de identidad jurídica, hablamos de soberanía. Cuando hablamos de soberanía, tenemos algunos elementos vinculantes, como lo son, aparte de la identidad jurídica, la capacidad de identidad, la capacidad de mostrarnos tal y cual como somos, y esa identidad jurídica nos permitirá en ese ámbito internacional poder tener una característica a nivel legislativo, a nivel normativo, que lógicamente somos influyentes y vinculantes a nivel internacional, puesto que Colombia es un país que tiene acuerdos internacionales. Cuando hablamos de la identidad jurídica, nos permite comprender el tema de la cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de internacionalización, hablamos de esa cobertura, la globalización, la apertura. Nos ha generado esa parte de identidad constitucional, nos ha robado un poco la apertura, la globalización, pero que a la vez el derecho supranacional nos exhorta a ser partícipes de ese avance cultural y de esa internacionalización. Lógicamente la cultura es mantener a esa idiosincrasia, mantener esos principios que nos han forjado durante la historia, y la internacionalización cumple un papel para algunos que nos alineamos más por lo nuestro, la cotidianidad, por los que nos alineamos por la vía de conservar la identidad intangible y cultural. Lógicamente vamos a ver más valorada la cultura nuestra, y pues la internacionalización usurpa de una u otra forma la identidad jurídica. Nos trasladamos quizás a una parte cultural, netamente hablando de tradición oral, pues lógicamente todo ese tipo de situaciones también nos usurpan esa cantidad de derechos, esa identidad jurídica. La cultura de las comunidades son imprescindibles para este tema, teniendo en cuenta que
la comunidad marca, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus principios. Recuerden que la ley se establece por la cultura, la ley se direcciona, o el ordenamiento de esa identidad jurídica se direcciona por esa identidad, se direcciona por esa costumbre. No podemos de ninguna manera establecer unos lineamientos de supranacional, por decirlo así, de unos convenios que hayamos suscrito con Japón, donde nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, de nuestra comunidad es totalmente diferente. La internacionalización de las normas lleva consigo ese dinamismo, por decirlo así, de manera comercial, a manera internacional, buscando con ello generar una dinámica que busque favorecer las partes, que busque favorecer a los estados. Nosotros dentro de esas normas tenemos como la jurisprudencia, unas normas que buscando su supremacía a nivel normativo, por decirlo así, y de obligatorio cumplimiento, por decir, no decir menos que eso, decir de que es vinculante en las jurisdicciones vigentes. Lógicamente, esa jurisprudencia de las altas cortes, lógicamente no solamente trasciende a la Corte Suprema, Corte Constitucional, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. Y cómo analizamos, pues lógicamente a veces con el ánimo de tutelar la función frente al derecho supranacional y derechos de las personas, nos toca invocar de manera favorable y en beneficio de quien se haya sido afectado, lógicamente la jurisprudencia a nivel internacional. Es importante que la identidad jurídica es constitucional y lógicamente supone elementos fundamentales, como yo hablaba de la Constitución. La Constitución lógicamente tiene unos elementos que suponen una subordinación. Esa identidad jurídica constitucional, nosotros tenemos que tener una claridad que cuando hablamos de Constitución estamos hablando de los principios rectores de nuestro Estado, la Carta de Navegación, por decirlo, el credo de nuestra creencia, de nuestra idiosincrasia, de la identidad jurídica, de lo que hace parte y constituye nuestro ordenamiento. Entonces esa subordinación lógicamente se suscribe también a unos elementos y a unos convenios internacionales que busca favorecer a los asociados, pero de una u otra manera también se busca de que con ese tipo de ordenamientos que son la argumentación, determinar qué tan pertinente sea vinculante para nuestro país y beneficioso para sus asociados, hacernos a este tipo de introducción en el concepto de identidad constitucional, y analizamos que la doctrina es parte fundamental para esto. La doctrina es parte fundamental para esto porque indiscutiblemente cumple un papel muy, pero muy importante. Porque la doctrina debe ser el elemento donde nosotros podemos diseñar y direccionar la metodología y lógicamente de una forma axiológica buscar equiparar para que la interpretación y la investigación a nivel de implementación de la constitucionalidad de los derechos supranacionales e internacionales ante los derechos de las personas sean derechos equilibrados y ponderados por los administradores de justicia. Esta doctrina, todos los elementos del ordenamiento, de la identidad, de la cultura, de la constitucionalización, de la subordinación, de la jurisprudencia, nos llevan a una liberación. Es el impulso a la liberación. Esa liberación de que tanto se habla en pleno siglo XXI. Esa liberación donde los derechos fundamentales son respetados. Esos derechos como el derecho a la libre asociación, a la libre reunión, el derecho de las mujeres a votar, etcétera, son derechos que han ido avanzando y que son pilares fundamentales en materia jurídica. Por eso los poderes públicos, de una u otra forma, hay que resaltar
el hecho de que se avance en materia legislativa, que se avance en materia constitucional, porque ese compilado de acuerdo con los principios fundamentales de nuestra Constitución nos lleva a tener el equilibrio de poderes públicos que debe ser indiscutible un poder legítimo para poder los derechos de las personas poderlo vincular a cualquier situación. A grosso modo, este viene siendo los componentes fundamentales de la introducción al concepto de la identidad constitucional y función frente al derecho de la supranacional e internacionalización de los derechos de las personas, lógicamente porque nos salimos de las esferas netamente internas. Lógicamente nos suscribimos a acuerdos internacionales, lógicamente nos vinculamos automáticamente a esa doctrina y lógicamente ampliamos nuestra capacidad de conservar, preservar y defender los derechos de las personas. Entonces de esa manera pues espero que de una manera digamos que ligera haya hecho la ponencia. Mi nombre es Ronald Castilla, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sinú. Muchísimas gracias.